¿Qué tal, profe? Yo voy a presentar la solución del ejercicio A. Sea una carga resistiva pura de 400 watts que es alimentada por una fuente de 120 volts RMS a 60 Hz. Obtenga corriente, potencia reactiva y potencia aparente. Y dibuje el triángulo de potencias correspondientes. Entonces tenemos nuestro circuito que está conectado a una fuente de voltaje a una resistencia de 400 watts. Para esto vamos a hacer unas cuantas conversiones. Que tenemos que la resistencia se obtiene, esto es igual a 120 al cuadrado sobre nuestra potencia, que son 400 watts. Entonces esto es igual a 36 ohms. De esos 36 ohms vamos a obtener la corriente, que viene siendo corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Lo básico, prof. Y nuestra conversión queda así: 120 sobre 36 ohms. Y esto es igual a 3.33 amperes. Y ya con lo siguiente podemos obtener nuestra potencia aparente. Nuestra potencia aparente es igual a potencia sobre coseno del ángulo. Y esto es igual a 400 volt ampere, ya que nuestra carga resistiva pura mantiene la señal senoidal, entonces no sufre ningún cambio, ninguna caída de voltaje. Entonces esa sería nuestra potencia aparente. Nuestra potencia reactiva, potencia aparente multiplicada por el seno del ángulo. Entonces nuestra potencia aparente, que son 400 volts ampere, multiplicado por seno del ángulo, que el ángulo es 0, entonces esta operación es igual a 0. Y nuestra potencia es igual a 0. Y procedemos a graficar nuestro triángulo, que no queda un triángulo. Graficamos nuestra potencia aparente, y esta tiene un valor de 400 volt ampere, y nuestra potencia reactiva es igual a 0, entonces se mantiene sobre esta línea. Esta se grafica sobre el eje de las y pues se mantiene esa línea. Y un pequeño error de redacción, nuestra potencia activa es de 400 watts. Nuestra potencia reactiva, que se grafica en el eje de las es igual a 0, entonces no se eleva. Y nuestra potencia aparente es la suma de nuestra potencia reactiva y nuestra potencia activa, que la suma de estos es igual a 400, ya que Q es igual a 0 más nuestros 400. Y se queda nuestra gráfica de esta forma. Nuestra potencia aparente es igual
a la potencia activa. Bien, pues comencemos. Vamos a resolver el ejercicio número B. Y dice: cuando se conecta una línea de potencia de 220 Brms a 60 Hz, una carga que absorbe 16 kilowatts con un factor de potencia trazado de 0.8, obtenga el valor de la capacitancia necesaria para mejorar el factor de potencia 0.96. Bien, lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro diagrama. Lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestras condiciones iniciales. Que sería nuestra potencia activa, que es igual a 16 kilowatts o equivalente a 16.000 watts. Q1, que no lo tenemos aún, lo vamos a calcular. Nuestro factor de potencia inicial, que sería de 0.8 con retraso. Bien, para calcular Q1 tenemos que dibujar nuestro triángulo de impedancias. Este es teta, este es P, Q1 y S. Bien, nuestra fórmula sería: la tangente de teta es igual a Q sobre P. Despejamos, queremos calcular Q, entonces nos quedaría Q es igual a P por la tangente de teta. Bien, esta sería nuestra fórmula para calcular Q1, pero no tenemos el valor de teta, entonces tendremos que despejar. Bueno, para calcular teta, dejemos espacio. Bien, entonces dice que el factor de potencia es igual a el coseno de teta. Despejamos, teta es igual al coseno a la inversa del factor de potencia. Bien, ahora sí vamos a calcular valor de teta. El coseno a la inversa del factor de potencia inicial es 0.8, entonces teta vale 36.8698. Bien, entonces ahora sí tenemos el valor de, ya podemos calcular Q. Nuestra potencia activa, que vale 16 kilowatts por la tangente de teta, que vale 36.8698, y esto nos da un resultado de 16 por la tangente de 36.8698. Nos da el resultado de 11.9999. Entonces tenemos ahora sí el valor de Q1. 11.9999. Ya tenemos nuestras condiciones iniciales. Ahora vamos a poner nuestras condiciones finales. Nos falta poner nuestras unidades: voltaje, volts, amperes, real. Y estas serían. Bien, ahora nuestras condiciones finales. Tenemos que P vale lo mismo, 16 kilowatts,
Q2 que la vamos a calcular y el factor de potencia final que sería 0.96. Bien, para calcular Q2, bueno, vamos a calcular Q2. Ah, 16.000 por la tangente del coseno a la inversa de 0.96. Eso nos da el resultado de 4.6. Entonces lo colocamos de este lado. 4.666.6666 volts ampere reactivo. Listo. Ya tenemos nuestra potencia activa, tenemos Q2 y tenemos el factor de potencia final. Bien, ahora lo que sigue, el paso número 3 es calcular QC1 y Q2. QC es igual a cuánto vale Q1, 11.9999 menos 4666.6666. Bien, QC nos da el valor de 11 punto 11.9999. Este no. Entonces QC es igual a Q1. Q1 vale 11.999.9573 menos Q2 4.666.66. Entonces es un total de 7.333.2907 volts ampere capacitivos. Listo, tenemos nuestro paso 3. Ahora sigue nuestro paso número 4, el valor capacitivo. Y nuestra fórmula nos dice que C es igual a QC sobre entonces C es igual a
7.133, 7.333. Igual, ¿no? Nos dice que el valor es igual, ¿no? 401.9040 microfaradios. Sí, 401.9040 microfaradios sería el valor de la capacitancia necesaria para mejorar el factor de potencia a 0.96. Entonces este es nuestro resultado. Por último, el inciso C nos dice: calcule la capacitancia que se necesita para corregir el factor de potencia a 0.96 si se alimenta a la carga con 440 volts efectivos a una frecuencia de 60 Hz, una reactancia de 44 grados ohmios. Para empezar, este es un ejercicio, como se puede observar, diferente al anterior. Se puede aplicar otro método que sería más directo, pero esto es porque se da el caso. Y lo que necesitamos saber para poder resolverlo es la potencia activa, potencia reactiva 1, la potencia reactiva 2, el voltaje del capacitor y la velocidad angular. Esas son las cosas que necesitan. Primero que nada, necesitamos saber la intensidad para esto. Para esto, en este caso, se necesita saber la intensidad. Y se dice que la intensidad está dada. Esto quiere decir que van a ser los 440 volts. Si, como se observa, no tiene un ángulo, así que son 0 grados sobre 46 de 44 grados ohmios. Como se sabe, cuando se dividen se restan y esto se divide natural, y lo cual nos daría un valor de 11 de menos 44 grados amperes. Una vez que obtenemos el valor de la intensidad, podemos sacar el valor del factor de potencia. El factor de potencia 1, por el que tenemos es de la condición final, se calcula con coseno de la resta del ángulo de los volts menos el ángulo de la corriente. Como se puede observar, el de los volts no tiene, pero sin embargo la corriente grados menos el ángulo de la corriente. Esto nos quiere decir que es coseno menos es más de 44 grados, que es un factor de potencia.
de 0.71 de la condición inicial. Ok, ya tenemos lo que es el factor de potencia 1. Ahora necesitamos saber el de la condición final, tanto el ángulo, por así decirlo. Así que el ángulo 2 va a ser coseno a la inversa del factor de potencia 2. Por lo que sustituyendo sería coseno menos 1 del factor de potencia, que es 0.96, nos daría un ángulo de 16.26002. Esto es el ángulo número 2. Después de esto, lo que queremos es calcular la potencia activa. La potencia activa es de la siguiente manera: es el voltaje por la corriente por el factor de potencia. Y sustituyendo esto, dice que nuestro voltaje es de 440 volts efectivos por la corriente, que es de 11 amperios, por el factor de potencia 1, que ya calculamos, desde 0.71. Esto nos da como resultado, nos dará una potencia activa de 3136.4 watts. La potencia activa se mide en watts. Después de esto ya podemos calcular más directamente el capacitor. El capacitor, como se recuerda la fórmula, es la potencia reactiva del capacitor sobre la velocidad angular por el voltaje en el capacitor al cuadrado. Más cercano aún sería la potencia por la tangente del ángulo menos la tangente del ángulo 2 sobre la velocidad angular por el voltaje en capacitor al cuadrado. ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué hacer una diferencia y una multiplicación? Como ya lo vimos en el anterior ejercicio, para calcular la potencia reactiva es igual a la potencia activa por la tangente del ángulo. Si nosotros hacemos la diferencia de las tangentes, tendremos la diferencia como se calculó en esta parte de abajo, pero solamente ya multiplicaremos por la potencia activa y será más directo. Así que solamente sustituimos 3436.4 watts por la tangente del primer ángulo. Por eso es necesario calcular los ángulos. Que primero es 44 menos la tangente del ángulo 2, que es de 26.2602 sobre la velocidad angular, que como se calcula es 2 veces pi por 60 hercios por 440 volts al cuadrado. Esto como resultado nos va a dar que es de 32.1526 microfaradios.
Este es el valor del capacitor que se necesita para que el factor de potencia se incremente a 0.96 y sea más efectivo. Bueno, después de una breve explicación de los ejercicios realizados en este trabajo, vamos a dar una pequeña conclusión, todos mis compañeros. Y pues bueno, lo que es el factor de potencia en la industria, pues afecta directamente lo que es la eficiencia del mismo, ¿no? Por ejemplo, en una instalación es necesario conocer las causas y las desventajas de tener un bajo factor de potencia y pues conocer los métodos para mejorarlo. En este caso, bueno, pues se corrige el bajo factor de potencia en los circuitos industriales, en capacitores y pues en su enorme mayoría conectados que están conectados en paralelo. También pues en los conductores de alimentación. Esta corrección funciona, ¿cómo puedo decirlo? Funciona en los circuitos que tienen cargas lineales, es decir, que pues la corriente circula, que la corriente que circula pues siempre es proporcional a la tensión que se está aplicando. En estos circuitos las impedancias se consideran constantes e independientes de la tensión o la corriente, ¿no? Bueno, también los circuitos actuales tienen cada vez más elementos o cargas no lineales en las que la corriente que toman no siempre proporcionan el voltaje de la fuente. Estos elementos son principalmente el tipo electrónico, que son como los diodos, transistores, SCR, triacs, etcétera, ¿no? Que son son instalados en controladores ajustables para motores. Pues también se tienen muchos elementos de tipo electromagnético como transformadores, motores, generadores, que trabajan en un límite de saturación magnética y pues su respuesta no es lineal.